Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a las personas que se han ido conectando. En unos instantes voy a dar comienzo a la ponencia sobre hemorragia de la segunda mitad del embarazo, específicamente sobre placenta previa. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Se escucha claro? Sí, doctor. ¿Se ven las diapositivas? Sí. Bueno, en primer lugar, presentarme. Soy el médico Ricardo Adolfo Mestanza Morón. Soy médico gineco-obstetra, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hice mi residentado en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Bueno, esta es una telecapacitación dirigida a profesionales de la salud. Tengo el gusto de que estén participando personal de, internos de medicina, personal de enfermería y personal de obstetricia, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar sobre la placenta previa. La placenta previa, tenemos como objetivos conocer, en primer lugar, su definición, las técnicas diagnósticas, conocer el manejo y el tipo de parto que le vamos a dar a estas pacientes. En primer lugar, su definición. Se define a la placenta previa como la inserción total o parcial de la placenta a nivel del segmento inferior del útero. Es una de las definiciones que se le da a esta patología. También se dice que es la presencia de tejido placentario que recubre el orificio cervical interno. Bueno, sí, participantes. Bueno, se clasifica a esta placenta previa. La clasificación es un poco... No hay un acuerdo entre todas las guías, pero usando la guía de la maternidad de Lima, básicamente la definen en oclusiva y no oclusiva. Oclusiva es porque permite el parto vaginal y no oclusiva. La oclusiva es porque no permite el parto vaginal y la no oclusiva porque permite el intento de parto vaginal. Entonces, ¿en qué pacientes se debe sospechar la presencia de placenta previa? Sobre todo en pacientes gestantes con más de 20 semanas de gestación con un sangrado vaginal, ¿no? Bueno, la incidencia de la placenta previa se dice que es de 4 pacientes por 1000 nacimientos, ¿no? Varias series reportan de 5.2 a 1000 nacimientos, ¿no? Generalmente se considera que el diagnóstico se da con mayor frecuencia a menor edad gestacional, pero la mayoría de estos pacientes se resuelve antes del nacimiento. Ya vamos a ver por qué. Ahora, también la incidencia en embarazos únicos se da de 2.8% por cada 1000 gestaciones y de 3.9% en embarazos gemelares, ¿no? Se ha visto que se ha asociado con acretismo placentario, que es una adherencia patológica de la placenta en el útero, en el 5% de los casos, ¿no? En los cuales no hay antecedentes de cesárea. Y en el 40% de los casos, en pacientes que tienen antecedente de más o menos 3 cesáreas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? En primer lugar, los factores de riesgo, uno de los más importantes es el antecedente de placenta previa. Muchas gestantes que han tenido en embarazos anteriores placenta previa tienen el mayor riesgo de presentarlos nuevamente, ¿no? Las cesáreas o cirugías previas también son factores predisponentes para que suceda una gestación con esta inserción anómala de la placenta. Gestaciones con embarazos múltiples, ¿no? Gemelares o trillizos también tienen una mayor incidencia de esta patología. La multiparidad, la edad materna avanzada, considerada en gestantes mayores de 35 años, el tratamiento de infertilidad, la fertilización in vitro o la
inducción de la ovulación también se ha visto asociado también por la presencia de placenta previa. Como dije, también las cirugías previas, abortos o interrupciones del embarazo, ¿no? Consumo de tabaco y la cocaína también se ha visto asociado como predisponente al desarrollo de placenta previa. Entonces vamos desarrollando algunos de los factores de riesgo, ¿no? Como dije, las mujeres multíparas, ¿no? ¿Por qué sucede en estas pacientes? Porque la zona de inserción placentaria de las sucesivas gestaciones va siendo sustituida por tejido cicatrizal. Y esto va a restar el terreno apto para la implantación de una nueva placenta en una zona habitual. Entonces, por eso, el número de gestaciones va haciendo que el riesgo de placenta previa aumente, ¿no? La edad materna avanzada viene relacionado con esto también, ¿no? Una mujer añosa, mayor de 35 años, es más probable que haya tenido varias gestaciones. Las cicatrices uterinas, ¿no? Provocadas por embarazos anteriores, o por cesáreas anteriores, o por operaciones ginecológicas, ¿no? Miomectomías, ¿no? Cirugías por malformaciones uterinas, ¿no? Procedimientos por legrados uterinos, ¿no? Por abortos o AMEUS, también se ha visto asociado al riesgo de placenta previa. Las gestaciones múltiples, como ya bien dije, y la presencia de miomas, submucosos y pólipos endometriales, ¿no? Que causan también alteraciones funcionales, sinequias, y que causan que las placentas se adhieran en zonas que no corresponden, ¿no? Entonces, bueno, esto es más de lo mismo. Esto es un cuadrito que nos va a mostrar cuál es el riesgo relativo, ¿no? de desarrollar placenta previa, ¿no? Como este cuadro se considera que a mayor número de cesáreas, mayor OR o riesgo de desarrollar placenta previa, ¿no? Con una cesárea anterior, 4.5, con 2 cesáreas, 7.4, con 3 cesáreas, 6.5, y se dispara, ¿no? Con 4 cesáreas, con un 44.9, ¿no? de OR. Además, también los abortos espontáneos, también en un número de 3, el riesgo aumenta a 3.7, y la paridad, como ya bien dije, con 2.6 cuando son 3 partos, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre la fisiopatología? En realidad es una enfermedad que el origen es desconocido. Todos son teorías, ¿no? Todos los factores de riesgo nos han inducido a suponer por lo que cual se produce esta enfermedad, ¿no? Una de las teorías, pues, como ya bien dije, la presencia de un área sin una óptima vascularización en la cavidad uterina, que puede ser debida a diferentes factores, ¿no? Cirugías previas como las cesáreas o las cirugías ginecológicas, ¿no? Que van a promover que el trofoblasto se implante hacia la parte baja del útero, ¿no? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Generalmente sucede una migración placentaria. Las placentas, con el útero o es un embarazo inicial, la placenta generalmente recubre casi toda la cavidad uterina, pero conforme el útero va creciendo, la placenta va a ir migrando hacia zonas del fondo uterino. ¿Por qué? Porque son las áreas que se encuentran mejor vascularizadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una placenta previa? Hay veces que se va a producir un sangrado, ¿no? Clínicamente se va a observar un sangrado vaginal. Y este sangrado se atribuye a la separación de la placenta de la decidua. ¿Y por qué se produce? Por presencia de contracciones, dilatación cervical, cuando ya las pacientes están en trabajo de parto, ¿no? Y también por cambios graduales en el cuello uterino y en el segmento, ¿no? Entonces, la presentación clínica de la placenta previa, generalmente, nosotros hacemos el diagnóstico en pacientes asintomáticas, ¿no? Cuando le realizamos un examen de ultrasonido. Y bueno, la mayoría de ellas están, bueno, como dije, sin sangrado, asintomáticas, ¿no? ¿Cuál es la historia natural de la placenta previa? El 90% de estas, las gestantes que están con placenta previa, son identificados antes incluso de las 20 semanas de gestación. Y la gran mayoría de estas placentas, por el proceso que ya les expliqué de migración, se van a resolver antes del parto. Entonces, muchas veces hacemos ecografías a pacientes gestantes entre las 18, 16 semanas, y vemos que la placenta está recubriendo totalmente el cuello uterino, ¿no? O el orificio cervical interno. Y vemos que conforme avanza la gestación, esta placenta va a ir migrando, va a ir
subiendo, por así decirlo, hacia el cuerpo y fondo del útero, buscando zonas mejor vascularizadas. Entonces, esto se explica por qué, porque el segmento uterino inferior se va a alargar, ¿no? De unos 0.5 centímetros a las 20 semanas de gestación a más de 5 centímetros al término, ¿no? Y el crecimiento progresivo del tejido trofoblástico hacia el fondo uterino también da como resultado una migración. Esto se le llama tropotropismo. Clínicamente, el sangrado que se produce en la placenta previa se va a caracterizar como una hemorragia indolora, ¿no? De sangre roja y brillante, que es de presentación insidiosa, ¿no? No es abrupta, como en el caso del desprendimiento prematuro de placenta. Suele ser escasa o suele ser abundante, y va a ir recurriendo según avance la gestación. Generalmente el sangrado se hace más significativo cuando empieza a haber dilatación del cuello, ¿no? También, bueno, ante falta de evidencia, se atribuye también a los tactos vaginales y a las relaciones sexuales la aparición del sangrado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la exploración? En primer lugar, podemos hacer en nuestro examen físico maniobras de Biot, ¿no? En la cual, ¿qué es lo característico y lo que nos sirve en el diagnóstico diferencial? Vamos a tener un útero relajado, indolor, ¿no? Eso nos hace una diferencia del desprendimiento de prematuro de placenta, que es una patología que también se encuentra en la segunda mitad del embarazo y que se caracteriza por tener un útero hipertónico. Además, con frecuencia, cuando evaluamos una gestante que tiene placenta previa, hay alteraciones de la estática fetal. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar con mayor frecuencia fetos que se encuentran en posición podálica, en posición transversa, en posición oblicua, ¿no? ¿Por qué? Porque la placenta, al ser un ente mecánico, causa estas alteraciones. Entonces, como yo dije, la ecografía es el gol estándar, ¿no? Para hacer el diagnóstico. También tenemos que pedir otros exámenes. Una gestante con placenta previa, tenemos que hacerle una cardiotocografía, ¿no? O un test no estresante, que es para comprobar el bienestar fetal. Esto se hace generalmente a partir de las 28 semanas. Debemos realizarle un estudio con especuloscopía, ¿no? Para comprobar el origen uterino de la hemorragia y descartar otras causas, ¿no? Un sangrado, una hemorragia pueden ser diferentes causas, ¿no? Pueden ser a nivel del cuellito, del útero, puede haber pólipos. Entonces, haciendo la especuloscopía, el sangrado sea uterino, ¿no? Propiamente. ¿Qué es lo que no se recomienda? Es realizar el tacto vaginal. Pero normal podemos hacer la ecografía transvaginal. Eso sí está indicado. Además, a los pacientes tenemos que pedir sus exámenes auxiliares, un hemograma completo, grupo sanguíneo y factor RH, ¿no? Muy importante, para descartar que de repente no haya problemas de inmunización, perfil de coagulación, glucosa, urea, creatinina, examen completo de orina y pruebas cruzadas y depósitos de sangre si evaluamos que es una paciente con anemia, ¿no? Ya que suponemos que esta paciente con placenta previa tiene mucho riesgo de hacer hemorragia, ¿no? Entonces, como ya dije, el diagnóstico es por ecografía, ¿no? Generalmente a las 16 y 20 semanas de gestación se hace la ecografía para ver la morfología, ¿no? La ecografía morfológica, y muchas veces ahí encontramos que ya la placenta se encuentra obstruyendo el canal cervical, ¿no? Entonces, se ha visto en estudios, ¿no? Por ejemplo, en esta serie de 714 casos de fetos que tenían 25 semanas, gestantes con fetos de 25 semanas, se les hizo un seguimiento, ¿no? Los cuales tenían ya el diagnóstico de placenta previa. Se les hizo un seguimiento hasta el término del embarazo. Los cuales que cuando a las 15, a las 19 semanas, solamente el 12% de estas gestantes llegó a tener placenta previa al nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de estas gestantes, la placenta previa migró y se resolvió. Y como vemos en el cuadro, conforme avanza la edad gestacional, el diagnóstico a mayor edad gestacional conlleva a que hay un mayor riesgo de la presencia de la placenta previa al nacimiento. Entonces, si el diagnóstico se hace a las 39 semanas, el 73% de las pacientes presenta placenta previa al nacimiento. Yo también con Lidia, pero no ha llegado, la señora Cristina va a ser.
Entonces, este cuadro, que lo he sacado del Up to Date, nos hablan de que pues, hacemos el diagnóstico de las 15 a las 19 semanas y debemos repetir, ¿no?, el ultrasonido a las 20, a las 23, 24, 27, 28, 31, ¿no? Y así sucesivamente hasta ver si la placenta ha presentado el fenómeno de migración, ¿no? Que es algo normal. Si hay persistencia de placenta previa, entonces el riesgo de cesárea va aumentando, ¿no? Como vemos, a las 32, a las 35 semanas, si la placenta previa persiste, entonces, según UpToDate, el 89 al 90% ya probablemente sea llevada a cabo una cesárea programada, ¿no? Entonces, como les dije al comienzo de la exposición, hay muchos tipos de placenta previa. Las guías no se ponen de acuerdo en realidad en la definición de los tipos, ¿no? Se hablaba de placentas normoinsertas cuando la placenta, el borde se encontraba más de 5 centímetros del orificio cervical interno, placentas de inserción más de 2 a 5 centímetros, placentas marginales de más de 0 a 2 centímetros y placentas oclusivas a 0 centímetros y las placentas sobrepuestas o las oclusivas totales, ¿no? La guía de la guía de Barcelona también los clasifica en tipo oclusiva y no oclusiva, y la marginal refiere que es la que se encuentra el borde placentario a nivel del margen del orificio cervical interno, pero sin sobrepasarlo. Y la placenta de inserción baja, ¿no?, a menos de 2 centímetros del óseo. Entonces, lo más importante es saber que la placenta previa ocluye o no ocluye el canal cervical interno para darle el manejo. Vamos a ver más adelante el manejo dependiendo de esto. Aquí vemos imágenes de cómo la placenta normoinserta se encuentra a más de 5 centímetros del orificio cervical interno y la placenta oclusiva total, ¿no? Overlap. Aquí está totalmente el conducto cervical interno, por lo tanto, sí va a ser programada esta paciente. ¿Cómo comparamos la ecografía transvaginal o qué es cuál es lo más recomendable, la ecografía transvaginal o la ecografía transabdominal? Obviamente la ecografía transvaginal, ¿no? La ecografía transvaginal va a mejorar la precisión del diagnóstico de la placenta previa, a pesar de la preocupación por el riesgo de sangrado. O sea, se ha comprobado que es un procedimiento seguro. ¿Cuál es la sensibilidad de la ecografía transvaginal? De un 87.5% y tiene una especificidad de un 98.8%, con valor predictivo positivo y valor predictivo negativo muy alto. Además, la ecografía transabdominal puede suscitar a falsos positivos de diagnóstico de ecografía de placenta previa. ¿Por qué? Porque depende mucho de la presencia de la vejiga llena, o a veces la placenta es previa pero se encuentra en una posición posterior y eso altera el diagnóstico. Ahora, hay diagnósticos diferenciales también de placenta previa. A veces presentamos pacientes que ingresan con sangrados y la verdad que es por presencia de expulsión del tapón mucoso cuando están iniciando trabajo de parto. Desprendimiento prematuro de placenta, como hemorragia del tercer trimestre, ¿no? Es el diagnóstico más frecuente, y también la presencia de baja previa, ¿no? Es peligroso para el feto, causa de mortalidad fetal alta. En cuanto al manejo de la placenta previa, tenemos en cuenta que vamos a tener pacientes asintomáticas, pacientes que sangran activamente y pacientes que se encuentran estables, pero han presentado durante su episodio, o mejor dicho, durante la gestación, uno o más episodios de sangrado activo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos pacientes asintomáticas? Lo primero que tenemos que hacer es determinar si la placenta previa se resuelve con el aumento de la edad gestacional, ¿no? Si hacemos diagnóstico a edades gestacionales más iniciales. Determinar también si la placenta es adherente, la placenta acreta. Ese diagnóstico se hace por ecografía y ecografía Doppler. También determinar el momento óptimo para la cesárea planificada si la placenta previa persiste, ¿no?, después de los controles ecográficos que se le realizan.
Entonces, como este es un cuadro, ¿no?, de cómo vamos a valorar, ¿no? Hacemos el diagnóstico, generalmente a las 18 a las 22 semanas, ¿no? Y luego tenemos que hacer un ultrasonido de seguimiento hasta las 32 semanas para comprobar de que la placenta persiste previa. Entonces, si la placenta se normoinsertó, continuamos con el control prenatal de rutina. Pero si persiste una placenta baja o placenta previa, pero descartando que no hay acretismo placentario, tenemos que continuar con los ultrasonidos de seguimiento a las 36 semanas de gestación. En este cuadro vemos que si la placenta previa, si continúa con el diagnóstico de placenta previa, tenemos que programar la cesárea a las 36 hasta las 37 semanas, 6 días de gestación. Pero si tenemos una placenta de inserción baja y tenemos que evaluar bien la distancia de la placenta del borde placentario al orificio cervical interno, si es menos de 10 milímetros de esta distancia, indicamos el parto por cesárea programado. Pero si es de 11 a 20, podemos intentar una prueba de parto vaginal. ¿Ah? Y si encontramos que la placenta previa tiene signos de acretismo, el acretismo es un tema un poco más profundo, ya tenemos que programar a la paciente para cesárea histerectomía a las 34 semanas, hasta las 35 o 6 semanas, posiblemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? También es cómo vamos a monitorizar a la paciente, en las pacientes con placenta previa asintomática. El manejo hospitalario versus el ambulatorio. No está claro si las mujeres asintomáticas con placenta previa se benefician de la hospitalización. Tenemos que valorar varias cosas, varios factores de riesgo. La longitud del cérvix, ¿no? Generalmente se considera longitud corta, menos de 25 milímetros. Incapacidad para llegar al hospital con prontitud o falta de apoyo en el hogar en casos de emergencias. Todo eso tenemos que valorar antes de dar de alta a una paciente con placenta previa que se encuentra asintomática. También tenemos que valorar si es una paciente con la edad gestacional, ¿no?, en la cual estamos diagnosticándola. Si es una gestante de menos de 34 semanas, tenemos que valorar el uso de corticoides prenatales para maduración pulmonar. Y también tenemos que valorar el momento del parto. Generalmente, como ya dije, de 36 a 37 semanas, 6 días. En pacientes con embarazos con placenta previa no complicada. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes con sangrado activo? Lo primero es lograr y mantener la estabilidad hemodinámica, ¿no? Y determinar si indicamos un parto por cesárea de emergencia. Tenemos que pedirle sus exámenes, valorar cómo está la hemoglobina y también descartar una coagulopatía. Estabilizar a la paciente con accesos intravenosos y cristaloides y valorar también la posibilidad de transfusión. Y bueno, generalmente estas pacientes que están con sangrado que no remiten, no paran, cesárea de emergencia, pues, ¿no? También pacientes que se encuentran con trabajo de parto fase activa, con un diagnóstico de placenta previa, o pacientes que se encuentran con alteración de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Y que no responden a las medidas de reanimación. En cuanto a pacientes que se encuentran estables, pero han presentado episodios anteriores de sangrado, ¿no? Entonces tenemos que valorar también la edad gestacional, ¿no? Mujeres sintomáticas de menos de 34 semanas, que generalmente se encuentran estables, que tienen un patrón de frecuencia cardíaca fetal normal, son candidatas para este manejo expectante, ¿no? Tenemos que valorar, cuando son menores de 34 semanas, ¿no?, la posibilidad de tocólisis, ¿no? Administración de corticoides prenatales, también valorar la administración de la inmunoglobulina anti-D, ¿no?, cuando son pacientes con RH negativo, ¿no? Y bueno, también cuando tenemos que valorar qué es lo que más les conviene, ¿no? Si son hospitalizadas o mejor manejarla ambulatoriamente, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de alta para para manejarlos ambulatoriamente a estos pacientes? Que no tengan un sangrado en por lo menos 24 horas, ¿no? Que puedan vivir cerca del hospital, se considera 20 minutos, que sea una paciente confiable. Muchas veces hemos tenido pacientes que de repente no hablan la verdad, refieren que sí las cuidan en su casa, pero a veces no tienen nadie quien las vea, ¿no? Comprender los riesgos que conlleva el manejo ambulatorio y tener un acompañante disponible las 24 horas del día, ¿no? Con eso podemos manejar a las pacientes ambulatoriamente. Entonces, el tratamiento cuando es una placenta previa total, es indicado la cesárea, pues, ¿no? Donde
o generalmente, ¿dónde debemos hacer la incisión? A nivel, lo más lejos, ¿no? De la localización de la placenta. Por eso se llama histerotomía, generalmente por encima del segmento uterino. Evitar, como les dije, interrumpir la placenta al ingresar al útero, porque si se incide, si se hace una cesárea transplacentaria, es muy probable que el sangrado produzca una anemia fetal. ¿Por qué? Porque también también van a verse afectados sus vasos fetales, ¿no? Entonces tenemos que manejar la hemorragia postparto con uterotónicos, con ácido tranexámico, ligadura de arterias uterinas, uterobáricas, ¿no? Considerar la embolización arterial y también si no remite el sangrado, posibilidad de histerectomía. Bueno, este es un cuadrito más o menos del resumen de todo lo que se hace, ¿no? Pacientes que vienen con sangrado vaginal, si está estable hemodinámicamente, tenemos que evaluar el feto, ¿no? Valorar el feto si no está con sufrimiento, calcular la edad gestacional, realizar su ecografía, si diagnosticamos placenta previa, valorar si es oclusiva o no oclusiva, ¿no? Para intentar el parto vaginal o la cesárea, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque ya hay estudios de que, por ejemplo, en pacientes con placenta previa de inserción baja, en los cuales el orificio cervical, el borde placentario, se encuentre por encima de 10 milímetros, ¿no? Se le puede dar una chance de parto vaginal, ¿no? Siempre informando a la paciente de que durante este intento de parto vaginal puede ocurrir una hemorragia y, bueno, tendríamos que cambiar el manejo a la cesárea, pues, ¿no? Es una revisión del 21 de enero de 2019, ¿no? Es una revisión sistemática en la cual han hecho el estudio y en la cual se han encontrado pues, que el 43% de pacientes con borde placentario a una distancia del orificio cervical interno de 0 a 10 milímetros tuvieron éxito el parto vaginal. Entonces, un 43%, o sea, es menos de la mitad. Por eso se considera a partir de 11, con 85% de éxito, es que estas pacientes puedan ser sometidas a un intento de parto vaginal, ¿no? Ya con más de 20 milímetros, creo que sí se puede intentar parto vaginal, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta.